Mi papá siempre fue muy violento y desde chico me enseñó a contarle todo lo que hacía mi mamá, según él, para corregirla. Y si no hacía lo que me pedía, entonces me iba mal a mí también. Llegó un punto en el que ya no aguanté y llamé al DIF, pero él se las ingenió para salirse con la suya mintiendo. Y ahora sabe que quise meterlo a la cárcel, no tengo la menor idea de lo que sea capaz de hacer. Recuerdo que tenía como 5 años cuando mi mamá quemó el sándwich de queso que me iba a dar y me puse a llorar, como cualquier niño. De pronto escuché los pasos pesados de mi papá bajando las escaleras y en ese momento vi el miedo real en los ojos de mi mamá. Ella quiso taparme la boca para que dejara de llorar, pero eso solo empeoró las cosas. Hijo, vete a tu cuarto. Su voz sonaba dura y fría. Apenas cerré la puerta, empecé a oír los gritos. Me casé contigo y ni una comida decente le puedes hacer a nuestro hijo. Se me heló la sangre, y fue entonces cuando escuché algo que sonó a mi mamá cayéndose al suelo. Corrí instintivamente a ver qué había pasado, y ahí la vi, con la zona del ojo toda morada e hinchada. Me hincé para abrazarla y darle ánimos, pero fue ahí cuando mi papá soltó: hijo, no tienes por qué consolar a esta mujer. Ella se lo buscó. Traté de no hacerle caso y seguir, pero me frené porque empezó a amenazarme con que también me iba a pegar. Desde ese día, mi papá me traía vigilando a mi mamá todos los días. Si había suciedad en alguna parte, si llegaba tarde por mí, lo que fuera. Según él, era para que aprendiera y para el bien de la familia. Pero cuando no le funcionó, empezó a pegarme a mí cada vez que no le decía nada. Así fue casi toda mi infancia, sintiéndome como si yo fuera una cámara vigilando todo. Y a veces le decía a mi mamá que no le iba a decir nada a mi papá, pero ella se enojaba mucho. No, haz lo que tu papá te dice, me ordenaba con voz firme y seria. Por años pensé que eso era lo normal en cualquier familia, que así era la vida, que el abuso formaba parte de todo. Un día fui a casa de un amigo, y sus papás cenaron con nosotros en la cocina. Era el primer amigo que tenía con sus papás juntos, así que pensé que nos entendíamos, pero cuando probé la hamburguesa que hizo su mamá, noté que el pan estaba bien quemado. Esto está quemado, dije sin pensar. Esperaba que su papá se parara y le gritara, o de menos le diera una cachetada, pero no, solo se rió. Siempre le pasa eso. Mi amigo asintió y su mamá se tapó la cara riéndose. Yo me quedé súper tenso, esperando que algo horrible pasara, pero no pasó nada. Al irme, los dos papás me despidieron con un beso en la mejilla y me quedé pensando todo el camino a casa, con la cabeza hecha bolas. Al entrar, sentí que llegaba a otro mundo, muy distinto del de la casa de mi amigo. Mi mamá estaba tirada en el piso de mármol, hecha bolita, con la frente toda roja y llorando sin consuelo. Se escuchaba a mi papá roncando arriba, así que me acerqué. Ella intentó alejarme, pero le insistí que me dejara ayudarle con las heridas. Perdóname por no estar ahí para ti, mamá. Te quiero. Ella solo me abrazó con todas sus fuerzas, llorando, y asintió. Al día siguiente, ya no podía más. Me levanté decidido a hacer lo que para mí era la peor traición a mis papás. Cuando salí de la escuela, en vez de irme a casa, fui directo a la policía. No tenía idea de cómo se hacía, así que les solté todo. La violencia, la manipulación, el maltrato emocional. La mujer que me atendió se veía súper preocupada y me dijo que mandaría a una trabajadora social de emergencia a la casa. Después de 1 hora de espera, llegó la trabajadora social a la estación y me dijo que esa misma noche iría a mi casa. Me advirtió que probablemente mis papás iban a saber que fui yo. Eso me puso un nudo en el estómago, pero luego me dijo que después de la visita, ayudaría a mi mamá y a mí a irnos a un lugar seguro. Le agradecí tanto que hasta la abracé y me fui a casa sonriendo. Como prometió, a las 9 de la noche tocaron la puerta. Mi mamá abrió, pensando que era familia. La trabajadora social enseguida notó los moretones y el ojo morado de mi mamá. Yo miraba todo desde una esquina del cuarto. Apenas mi mamá entendió lo que pasaba, se puso pálida y de inmediato llamó a mi papá. No oí todo lo que dijeron, pero a los minutos la trabajadora social se disculpó por la molestia y se fue. Yo supe que mi papá la había convencido de que todo era mentira. Corrí a mi cuarto, pero ya era tarde. Mi papá me alcanzó y me agarró. Si crees que lo que le hice a tu mamá fue feo, deberías ver cómo me enseñó mi papá a tratar a los soplones. No voy a contar los detalles de lo que pasó después. Solo recuerdo que desperté en el piso de mi cuarto al día siguiente, adolorido de todo el cuerpo. Mi mamá me limpió mientras yo seguía inconsciente y luego se sentó a mi lado en la cama, con una mirada vacía. Me susurró que lo sentía, pero que tenía que entender que nunca más podíamos contarle a nadie. Mi papá había convencido a la trabajadora social de que mi mamá tenía los golpes por un accidente de auto y que yo era un chamaco problemático que inventaba cosas para llamar la atención. Ese día la escuela fue un suplicio. Ni siquiera podía sentarme sin que me doliera. La maestra Kayla se dio cuenta y me preguntó si estaba bien. Solo le dije que me caí de la bici. Se me salió la mentira fácil, después de tantos años de hacerlo. Después de la escuela, ya no fui a casa de Jacob aunque me invitara, porque me daba miedo que mi papá supiera. Esa misma noche, durante la cena, mi papá actuó como si nada hubiera pasado. Platicó de su día, me preguntó por la tarea, todo normal.
pero luego me miró con una sonrisa que me revolvió el estómago. Hijo, creo que necesitamos un nuevo sistema aquí. Tu mamá claramente necesita más ayuda de la que pensé. Me explicó que ahora tenía que reportarle absolutamente todo lo que mi mamá hiciera mal, y si se me pasaba algo, los dos íbamos a salir castigados. Las semanas siguientes fueron una tortura. Me volví su espía, pendiente de cada cosa que hiciera mi mamá. Si se tardaba en el súper, se lo tenía que decir. Si la cena no estaba lista a las 6, también. Si hablaba mucho tiempo por teléfono con su hermana, igual. Y lo peor de todo fue que mi mamá empezó a vigilarme a mí también, recordándome con miedo que le contara todo a mi papá, aterrada de que si no, los dos íbamos a salir lastimados. Un día en la escuela, ya no pude más y me quebré en el baño. No podía dejar de llorar. Un niño nuevo, Hugo, me encontró ahí. No preguntó nada, solo se sentó conmigo hasta que se me pasó. De ahí empezamos a juntarnos en los recreos. Él hablaba de videojuegos y películas, cosas de niños normales que por un rato me hacían olvidar todo lo que pasaba en mi casa. Un día, Hugo se dio cuenta de los moretones en mis brazos cuando accidentalmente se me subió la manga. Rápido me la bajé, pero ya los había visto. No dijo nada en ese momento, pero al día siguiente me compartió un sándwich extra que le había preparado su mamá. Luego, otro día, me dio una piedra bien chida que había encontrado. Detalles chiquitos, pero para mí lo eran todo. Como un mes después de conocerlo, por fin me animé a contarle un poco de lo que pasaba en mi casa. No todo, no más que a veces mi papá se ponía de malas. Hugo no se asustó como yo pensaba que iba a pasar, solo me escuchó y luego me contó que su primo había pasado por algo parecido y que había buscado ayuda. Fue la primera vez que sentí que quizás sí había una salida. Empecé a pasar cada vez más tiempo con Hugo en la escuela, inventando pretextos para quedarme tarde en supuestos clubes de estudio que ni existían. Al principio mi papá sospechaba, pero cuando vio que mis calificaciones subieron, empezó a relajarse. Esos ratitos de libertad eran lo único que me ayudaba a seguir. Hugo se volvió mi salvavidas, la única persona que sabía al menos una parte de lo que realmente vivía. Pero yo sabía que estaba jugando con fuego. Mi papá tenía ojos en todos lados. De repente llegaba a la escuela para sorprenderme, checando con quién me juntaba. Me preguntaba por cada minuto de mi día, y en la casa, la vigilancia seguía igual. Mi mamá y yo estábamos atrapados en esa dinámica tan enferma, los dos intentando protegernos aunque sabíamos que era imposible. Un día, saliendo de la escuela, Hugo me preguntó si quería ir a su casa. Me quedé en shock. No había ido a casa de nadie desde lo de Jacob, y esa experiencia lo cambió todo. Inventé una excusa de que tenía que ayudarle a mi mamá con algo. Hugo se notó decepcionado, pero ya no insistió. Se me quedó viendo un rato, como tratando de adivinar lo que no le decía, pero al final solo se encogió de hombros y se fue. Cuando llegué a mi casa, mi papá ya estaba parado en la puerta esperándome. Llegaste 7 minutos tarde, soltó, viendo su reloj. Sentí que el estómago se me iba hasta el suelo. Le dije que un maestro nos había detenido después de clase, que por una vez sí era cierto. Me miró fijo, analizando mi cara, y luego asintió. Ve y dile a tu mamá que la cena tiene que estar lista en 20 minutos. Habló tan tranquilo que hasta daba más miedo. Encontré a mi mamá picando verduras a toda velocidad en la cocina, con las manos temblando y el cuchillo pasando peligrosamente cerca de sus dedos. Le susurré que papá quería la cena en 20 minutos y solo asintió sin mirarme. Noté un moretón nuevo en su muñeca, entre morado y amarillo sobre su piel, pero preferí no decir nada. ¿Para qué? Mejor me puse a poner la mesa, ayudando en silencio, tratando de no llamar la atención. Cada plato resonaba fuerte en la cocina callada. Esa noche me quedé en la cama pensando en la invitación de Hugo. Una parte de mí moría de ganas por ir, por recordar cómo era estar en una casa normal, sentarme sin tener que cuidar cada palabra o cada movimiento. Pero el miedo a lo que podría pasar si mi papá se enteraba era mucho más grande. Después de lo de la trabajadora social, me dejó clarísimo que si intentaba pedir ayuda, a mi mamá y a mí nos iba a ir peor. Todavía tenía las cicatrices para comprobarlo. Al día siguiente, en el desayuno, mi papá avisó que ese día iba a llegar temprano. Quiero que me cuentes cómo te fue, hijo. Todo, con detalle. Como lo dijo, hasta se me enchinó la piel. Sentí como si me subieran bichos por la espalda. Solo asentí, viendo mi cereal deshacerse en la leche. Mi mamá tiró una cuchara por accidente y los dos brincamos del susto. Mi papá solo sonrió y le dio un sorbo calmado a su café. Ese día la escuela se me fue entre nubes. Hugo no dejaba de hablar de un videojuego nuevo, emocionado, moviendo las manos para describirlo, pero yo ni podía poner atención. Solo pensaba en lo que me esperaba en la casa. En el recreo, Hugo por fin notó que algo andaba mal. ¿Todo bien, bro? Hoy no has dicho ni pío, me dijo mientras me pasaba su leche con chocolate como si quisiera animarme. Me encogí de hombros y le solté que estaba cansado, pero ni me la creyó. Se acercó más y me susurró. ¿Es por tu papá otra vez? Volteé rapidísimo a ver que nadie nos oyera. En la cafetería todo era gritos y risas, pero uno nunca sabe quién anda poniendo atención. Déjalo, ¿sí? Solté, más seco de lo que quería. Hugo se agitó y bajó los hombros, y yo me sentí fatal. Era el único amigo que tenía. Perdón, dije bajito. Hoy no es mi día. Me quedé jugando con mi sándwich, sin poderle dar ni una mordida.
Después de la escuela, corrí a mi casa para no llegar ni un minuto tarde. Mi papá estaba sentado en la sala esperándome. Palmeteó el sillón junto a él, el cuero rechinando. «Cuéntame cómo te fue, hijo». Le solté la lista de clases, lo que vimos, la tarea, todo lo normal. Luego me preguntó con quién había hablado. Mencioné a algunos compañeros, cuidando de no decir el nombre de Hugo. Algo me decía que tenía que mantener a Hugo como mi secreto, tener aunque fuera una cosa que mi papá no pudiera controlar. ¿Algún amigo nuevo?, insistió sin quitarme la vista de encima. Sentí el corazón a 1000, como si se me fuera a salir del pecho. «No, todo igual», respondí, intentando sonar casual. «Los de siempre». Me puse a jugar con un hilito de mis jeans para disimular el miedo. Él asintió despacio, pero vi en su cara que no me creía. «Tu mamá me ha dicho que has hablado de alguien llamado Hugo». Sentí que se me iba la sangre. Se me olvidó que le había contado a mi mamá de Hugo hacía unas semanas, cuando papá no estaba en la casa. Seguro ella se lo dijo, como se supone que debía. «Ah, sí», respondí rápido. «Es nuevo. Hicimos un proyecto juntos». Traté de sonar como si fuera cualquier niño, no como el único que realmente se daba cuenta de lo que me pasaba. Mi papá se recargó analizándome. «Invítalo un día. Me gustaría conocer a tus amigos». Sonrió, pero los ojos seguían fríos. La sola idea de que Hugo pisara mi casa me daba terror. «Ahorita anda bien ocupado con deportes y eso». Mentí, pero igual después. Me quedé esperando a que soltara el tema. Lo dejó pasar, pero sabía que no se había acabado. Mi papá no soltaba nada. Su memoria era una trampa para cada error, cada mentira, cada secreto. Ese fin de semana, me tocó limpiar el garage de castigo porque no le dije que mi mamá había hablado 10 minutos más por teléfono con su hermana. Me dolían los brazos de tanto cargar cajas y la garganta me picaba de tanto polvo. Mi papá salió con un par de cervezas y me pasó una. Yo tenía 12 años y jamás había probado el alcohol. La botella fría se sentía extraña en mi mano. «Toma», soltó. No era una opción. Su voz no dejaba lugar a un no. Le di un trago y casi lo escupo todo. Sabía horrible, amargo y ácido al mismo tiempo. Él se soltó riendo. El eco de su risa llenó el garage. «Tu abuelo me dio mi primera cerveza cuando tenía tu edad», contó, dándole un buen trago a la suya. Me dijo que así me iba a salir pelo en el pecho, que así uno se hace hombre. Me miró fijamente con esos ojos fríos. «¿Quieres ser un hombre, verdad?». Yo asentí y me obligué a darle otro sorbo. Mi papá sonrió, como si estuviera satisfecho. «Los hombres cuidan de su familia», siguió. «Se aseguran de que todos sigan las reglas. Eso es lo que te estoy enseñando». Me puso su mano pesada en el hombro y apretó fuerte, tanto que dolió. Yo solo seguía sintiéndome terrible, no solo por la cerveza, sino por todo lo que me decía. Siguió hablando de cómo mi mamá necesitaba mano dura, de que las mujeres son desordenadas y muy emocionales, de lo afortunada que era de tenerlo y de lo afortunado que yo era de tenerlo como papá, enseñándome esas supuestas lecciones importantes. Yo me quedé viendo el piso de cemento, fijándome en una araña que se metía en una grieta, deseando poder desaparecer igual de fácil. Para el lunes era un desastre. No podía dormir ni comer. La cerveza me había caído mal, pero el miedo era peor. Hugo de volada se dio cuenta y me miraba preocupado. En la clase de deportes vio los moretones en mi espalda cuando me cambié la camiseta, manchas moradas de cuando mi papá me había aventado contra la pared. Esa vez no se quedó callado. «Oye, ¿qué te pasó?», susurró, espantado. Me bajé la camiseta rápido, la tela raspándome la piel adolorida. «Me caí por las escaleras», murmuré, usando la misma excusa de siempre. Se notaba que ni yo me la creía. Hugo negó con la cabeza. «Eso no es de caerse por las escaleras. Mi prima decía lo mismo, pero su padrastro la golpeaba», lo dijo bajito, fijándose que nadie más escuchara. Sentí como el pánico me apretaba el pecho y apenas podía respirar. «Ya déjalo, ¿sí? No es lo que piensas». Cerré el casillero de un portazo. El ruido nos hizo brincar, pero Hugo no se rindió. Terminando las clases, me fue siguiendo casi hasta mi casa. Todo el camino hablándome de cómo su prima al final contó la verdad y le ayudaron, de cómo las cosas mejoraron, de cómo podría mejorar para mí también. Las hojas secas crujían bajo los tenis, marcando el paso. «Tú no entiendes», solté al fin. Ya trataron de ayudarme. Todo fue peor. Le conté lo de la trabajadora social, cómo mi papá la convenció de que todo estaba bien, cómo el castigo después fue todavía más duro. Las palabras me salieron de golpe, como si por fin se rompiera una presa. Hugo se veía impactado, pero no iba a soltar el tema. Apretaba la quijada como nunca lo había visto. «Entonces necesitamos pruebas de verdad. Mi mamá trabaja en el hospital. Siempre ve este tipo de cosas. Sabe cómo darse cuenta. No más de imaginar que otro adulto supiera». Me puse mal. «No, no le digas a nadie. Promételo, Hugo». Le agarré fuerte el brazo, casi enterrándole los dedos en la chamarra. Me lo prometió a regañadientes, aunque su cara decía que seguía pensando en eso. Nos separamos en la esquina y yo me fui rápido a mi casa, viendo el reloj a cada rato para no llegar tarde. Las nubes arriba estaban igual que yo, grises y pesadas. Esa noche mi papá estaba raro, casi simpático. Llegó con pizza, algo que nunca hacía. La caja grasienta quedó en medio de la mesa como si fuera una cosa de otro mundo. Mi mamá y yo nos miramos, sacados de onda, y de repente suelta la bomba. «Hoy me topé al papá de tu amigo
amigo Hugo, dijo como si nada, observando mi reacción. Buen tipo, trabaja en el banco. Los invité a cenar el fin de semana. Le hincó el diente a la pizza, el queso estirándose todo. Casi me atraganto. ¿Qué? ¿Cómo? Aquí todos se conocen, hijo, es pueblo chico. Sonrió, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. Pensé que estaría bien que tuvieras amigos en casa, como las familias normales. Lo de normales me cayó como piedra. El mensaje era claro. Él mandaba en todo, incluso en mis amistades. Y ahora iba a acercarse a la familia de Hugo, seguro para asegurarse de que no pudiera ayudarme. Empujé el plato, se me quitó el hambre. Al otro día en la escuela le conté a Hugo lo de la cena, desesperado. No puedes venir, insistí. Diles a tus papás que estás enfermo o lo que sea. Me salió todo atropellado. Hugo se quedó confundido, frunciendo el ceño. ¿Por qué? A lo mejor es bueno. Mis papás pueden ver lo que pasa. Negué frustrado. No entiendes. Mi papá es experto en aparentar con otros adultos. Les va a caer súper bien y si un día les cuentas algo, no te van a creer. Ya lo había visto antes, cómo los adultos caían redonditos con él, pero era tarde. Los papás de Hugo ya habían aceptado y estaban emocionados por ir. Hugo prometió que intentaría quedarse a solas con su mamá para enseñarle mis moretones, pero yo sabía que no iba a poder. Mi papá jamás me dejaba solo con otros adultos. Era demasiado cuidadoso, demasiado controlador. La cena fue un infierno disfrazado de reunión familiar. Mi papá estaba en plan encantador, gracioso, el anfitrión perfecto. Contaba chistes y hacía reír a los papás de Hugo. Servía las bebidas con elegancia. Mi mamá llevaba manga larga para taparse los moretones y sonreía tanto que seguro le dolía la cara. Yo casi ni hablé, sentado junto a Hugo, viendo cómo mi papá se ganaba a sus papás. La comida se me atoraba. Cada bocado era una batalla. El papá de Hugo, el señor Campbell, trabajaba en el banco y su mamá, la señora Campbell, era enfermera del hospital, tal como Hugo dijo. Eran personas buenas, normales, sin idea de que tenían enfrente a un monstruo. Elogiaron la casa, le agradecieron a mi mamá la comida y trataron a mi papá como él esperaba. En un momento, Hugo intentó sacar el tema de los casos de maltrato infantil del hospital, pero mi papá cambió de tema en un segundo y luego me echó una mirada que me heló la sangre. Sabía perfecto lo que intentaba hacer Hugo. Le di una patada por debajo de la mesa, rogando que se detuviera. Ya después de la cena, mientras los adultos tomaban café, Hugo y yo subimos a mi cuarto. Tu papá se ve bien buena onda, susurró confundido. ¿Seguro que...? Sí, estoy seguro. Le solté, bajito y entre dientes. Así es como engaña a todos. Ya déjalo. Sí, solo lo estás empeorando. Caminaba de un lado a otro entre la cama y el escritorio, sin poder estarme quieta. Hugo se veía realmente lastimado, con los hombros vencidos. Solo quiero ayudarte. Pues no lo hagas. Yo estaba aterrada y me desquitaba con él. En el fondo sabía que solo trataba de ser buen amigo, pero no podía pensar en otra cosa más que en lo que pasaría cuando su familia se fuera, el castigo que seguramente me esperaba. Cuando por fin los Campbell se despidieron, mi papá cerró la puerta y se volteó hacia mí con esa sonrisa falsa de siempre. Buena familia, dijo, aunque Hugo parece tener demasiada imaginación. Su papá comentó que anda contando cosas preocupantes en su casa. Hablaba ligero, pero sus ojos eran duros como piedra. Sentí que se me caía el estómago. De alguna forma, mi papá ya había envenenado el ambiente, haciendo que Hugo pareciera poco confiable ante sus papás. Debí imaginar que siempre iba 3 pasos adelante. Vete a tu cuarto, me ordenó. Tu mamá y yo tenemos que hablar. Su tono no daba pie a discusión. Subí las escaleras, pero me quedé sentada arriba, escuchando. Oí cómo mi papá le decía a mi mamá que Hugo era mala influencia, que ya no debía juntarme con él, que si lo permitía habría consecuencias. Mi mamá solo le daba la razón en todo, con esa vocecita apagada y derrotada. Escuché cómo tintineaban los hielos en su vaso y el rechinido de su sillón favorito mientras se acomodaba para pasar la noche. Al día siguiente, en la escuela, Hugo me esperaba junto a mi casillero. Mis papás piensan que te estás inventando todo, me dijo frustrado. Mi papá dice que tu papá le contó que ya habías tenido problemas antes por mentirosa. ¿Es verdad? Sus ojos buscaban los míos como queriendo respuestas. Sentí una náusea horrible. La traición ardía en mi garganta. No, bueno, sí. Eso es lo que le dicen a todos cuando trato de pedir ayuda. ¿Ves? Te dije que no iba a funcionar. Cerré mi casillero de un portazo que retumbó en el pasillo. Hugo estaba inquieto, cambiando el peso de un pie a otro. Mi mamá es enfermera. Ella se daría cuenta si alguien estuviera siendo maltratado. No, si nunca lo ve, contesté amargada. Mi papá es demasiado listo para eso. Me di la vuelta, incapaz de soportar la lástima en su cara. En las semanas siguientes, mi papá se encargó de destruir mi amistad con Hugo, poco a poco y de forma calculada. Habló con la orientadora de la escuela diciendo que Hugo era mala influencia y pidió que nos pusieran en grupos distintos. Se hizo amigo de sus papás y les llenó la cabeza de historias sobre mis supuestos problemas de conducta y mi costumbre de inventar cosas para llamar la atención. Hasta llegó a insinuar que a lo mejor yo necesitaba terapia. Todo lo hacía para aislarme. El golpe final llegó cuando los papás de Hugo encontraron mensajes míos en su celular, donde yo le contaba lo que mi papá nos hacía.
En vez de creerme, pensaron que yo era una niña problemática arrastrando a su hijo a mis líos. Le prohibieron juntarse conmigo. Me quitaron el único salvavidas que tenía, así, de tajo. En la escuela, Hugo trató de seguir siendo mi amigo, pero era complicado. Ya no podíamos vernos después de clases, ni mandarnos mensajes sin que sus papás revisaran su celular. Poco a poco, empezó a juntarse con otros, y desde la cafetería me lanzaba miradas tristes. Yo lo veía reír con sus nuevos amigos, y sentía como si mirara a través de una ventana una vida que ya no era para mí. Volví a quedarme sola, y mi papá lo sabía. Había ganado. Se notaba en cómo se relajaba en casa, ya sin tanto cuidado, seguro de que había neutralizado a mi único aliado. Mi mamá se volvió todavía más callada. Andaba por la casa como un fantasma, haciendo todo a la perfección para evitar enojos. A veces la sorprendía mirándome con una expresión destrozada, como si quisiera decirme algo y no pudiera. Otras veces, parecía casi molesta conmigo, como si por haber pedido ayuda las cosas hubieran empeorado. El peso de su culpa silenciosa me dolía casi tanto como los castigos de mi papá. Una noche, escuché a mi papá gritándole en su cuarto. «El niño va a salir igual que tú», le decía, con un desprecio que calaba. Débil, patética, ni siquiera sabe quedarse callado. Sus palabras se colaban por la rendija de la puerta, envenenadas y cortantes. Mi mamá no respondió, pero oí un golpe seco en la pared y luego silencio. Corrí a mi cuarto antes de que me cacharan escuchando, con el corazón latiéndome a 1000. A la mañana siguiente, mi mamá tenía un moretón nuevo en la mejilla, una mancha morada sobre su piel pálida. Mi papá me dijo que era porque yo no había cumplido con mis deberes de reportar. «Tu madre necesita estructura», dijo untando mantequilla en el pan, con esos movimientos tan fríos. «Cuando no me ayudas a dársela, ella sufre». «¿Eso quieres?», negué con la cabeza, odiándome por no poder parar todo eso. Fue ahí cuando decidí que necesitaba un nuevo plan. Si los adultos no iban a ayudarme, tendría que ayudarme yo sola. No podía seguir así, viendo cómo mi mamá se apagaba y sintiendo que yo misma desaparecía un poco cada día. Empecé a escribir un diario y lo escondía bajo una tabla floja en el closet. Anotaba todo, fechas, horas, lo que mi papá nos hacía. Sabía que igual no iba a servir de mucho, pero me daba la sensación de estar haciendo algo, como si alguien, algún día, pudiera leerlo y entender. El sonido de la pluma sobre el papel se volvió mi forma de revelarme, de preservar la verdad que él tanto quería borrar. Durante semanas documenté todo. La vez que le aventó un plato a mi mamá porque la cena estaba fría y los pedazos volaron por toda la cocina. La vez que me encerró en el sótano por no avisar que ella había hablado mucho por teléfono, dejándome en la oscuridad horas. La vez que me obligó a mirar mientras la golpeaba diciéndome: «Esto les pasa a las mujeres que no respetan a su esposo». Cada entrada era una prueba, una piedrita para el muro de verdad que soñaba algún día levantar. Pero me descuidé. Un día dejé el diario afuera cuando fui al baño. Cuando regresé, mi papá estaba sentado en mi cama, leyéndolo. Sentí que se me paralizaba el corazón, como si el mundo se congelara. «Interesantes historias», comentó hojeando las hojas. «Tienes mucha imaginación». Hablaba tranquilo, hasta divertido. Yo me quedé clavada en la puerta, sin poder moverme, mientras él rompía el diario en pedacitos, despacio. «¿De verdad pensaste que esto te iba a servir de algo?», preguntó, dejando caer los pedazos al suelo como si fueran confeti. «¿A ti quién te va a creer en vez de a mí? Soy un hombre respetado en la comunidad. Tú solo eres una niña con fama de inventar cosas». Se levantó y caminó hacia mí. Yo retrocedí hasta topar con la pared, sintiendo la perilla de la puerta clavándose en la espalda. «Limpia esto», me ordenó mientras señalaba las hojas rotas. «Y si vuelvo a encontrar algo así, lo que le pase a tu mamá va a ser culpa tuya. ¿Entendiste?». Asentí, con las lágrimas rodándome por las mejillas. Cuando salió, me puse a juntar los pedazos, temblando. Todo ese esfuerzo, todas esas pruebas, se habían ido. Me sentía más desesperada que nunca, arrodillada entre los restos de mi intento fallido por hacer justicia, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Si escribir un diario era demasiado peligroso, tenía que encontrar otra manera, algo que él no pudiera descubrir ni destruir, algo que convenciera a los adultos de creerme. Al día siguiente, en la escuela, me acerqué a Hugo durante el recreo. Llevábamos semanas sin hablar bien. «Necesito que me prestes tu celular», le susurré. «Nada más por un día, porfa». Aguanté la respiración, esperando que me mandara a volar. Hugo se me quedó viendo sorprendido, pero al final asintió. «Mis papás ya me compraron otro. Quédate con el viejo, ni cuenta se dan». Me lo pasó por debajo de la mesa, todavía tibio de su bolsillo. «El cargador está en mi casillero, te lo doy después de clases». Esa noche, escondí el celular en una rejilla de ventilación de mi cuarto y acomodé la tapa con cuidado para que nadie notara nada raro. Esperé a que mis papás se durmieran y luego le tomé fotos a los moretones de mi mamá mientras ella dormía. Grabé los gritos de mi papá a través de la pared cuando él estaba seguro de que nadie lo escuchaba. Documenté todo, con el dedo temblándome cada vez que apretaba el botón, capturando imágenes que sabía que podían cambiar todo. Mi sistema de vigilancia se hizo cada vez más ingenioso en las 2 semanas siguientes.
Me di cuenta de que el teléfono tenía una función para grabar cuando detectaba movimiento, así que lo ponía en lugares estratégicos cada vez que sospechaba que mi papá iba a perder el control. Lo escondía detrás de libros, dentro de cajas de cereal vacías en la cocina, hasta lo pegué con cinta debajo de la mesa del comedor. Todas las noches lo recuperaba y revisaba lo que había grabado, guardando la evidencia más fuerte en una carpeta protegida con contraseña. Grabé el momento en que amenazó a mi mamá por gastar $10 de más en el súper, su voz tranquila mientras detallaba cómo le haría daño. Grabé en video cuando me obligó a recitarle los errores de mi mamá, mientras ella temblaba en una esquina. Lo más escalofriante fue atraparlo explicándome su sistema de control, cómo según él un hombre de verdad mantiene a su familia vigilada, sabiendo todo lo que hacen. Durante 2 semanas junté pruebas. Fui muy cuidadosa, asegurándome de que mi papá no sospechara nada. Hasta fingía ser más obediente. Le contaba los errores de mi mamá sin que me lo pidiera, y así me ganaba su confianza. Me daba asco hacerlo, pero sabía que tenía que lograr que confiara en mí. Cada acto de hija ejemplar era solo una pantalla para mi rebelión secreta. Pero como siempre, todo se fue al traste. Mi papá se dio cuenta de que Hugo y yo hablábamos en la escuela durante una junta de padres. Esa noche no dijo nada, pero al día siguiente fue a la casa de Hugo y les dijo a sus papás que Hugo se había robado dinero de nuestra casa a la hora de la cena. Era una mentira total, pero los papás de Hugo le creyeron a él antes que a su propio hijo, porque su fachada de hombre confiable funcionaba con todos. A Hugo lo castigaron, le quitaron el celular, y nuestra frágil conexión se rompió por completo. En la escuela ya ni me volteaba a ver. Sus papás le prohibieron hablarme. Lo vi pasar por el pasillo, mirando fijo al frente, y sentí como si otra parte de mi esperanza se muriera. Estaba hecha a pedazos, pero todavía tenía el teléfono con todas las pruebas. Solo tenía que encontrar a quién dárselo. La trabajadora social que había ido antes fue fácil de manipular. La policía tal vez no le creería a un niño antes que a un adulto. Necesitaba a alguien que me creyera. Alguien que mi papá no pudiera manipular ni asustar. Entonces me acordé de la maestra Kayla, la que me dio clases al principio del año. Siempre fue buena onda y se daba cuenta cuando algo no andaba bien. Una vez me preguntó por un moretón en el brazo, y aunque le mentí, todavía recuerdo su mirada preocupada de verdad. Quizá ella sí podría ayudarme. Un día, después de clases, me le acerqué. Maestra Kayla, ¿puedo hablar con usted de algo importante? Mi voz temblaba, las manos apretadas a los lados para que no se notara que me temblaban. Ella me miró preocupada y asintió. Claro, corazón, ¿qué pasa? Hizo espacio en su escritorio y me invitó a sentarme. Respiré hondo y le mostré algunas de las fotos en el teléfono. Se quedó pálida, tapándose la boca con la mano. ¿Desde cuándo pasa esto?, preguntó en voz baja. Desde que me acuerdo, le confesé. Ya intenté pedir ayuda antes, pero mi papá siempre convence a todos de que yo miento. Las palabras me salían más fácil con las pruebas en la mano. La maestra Kayla cambió de expresión. Del shock pasó a verse decidida. Esta vez no, dijo. Esto es evidencia clara, pero tenemos que tener mucho cuidado. Tu papá no puede saber que viniste conmigo. Me tomó la mano sobre el escritorio y la apretó. Me explicó que, como maestra, estaba obligada a denunciar cualquier sospecha de maltrato, pero me prometió que esta vez haría todo diferente. Que contactaría a la trabajadora social original, que le enseñaría las pruebas y que se aseguraría de que varias personas estuvieran al tanto para que mi papá no pudiera manipularlas a todas. Me explicó el plan paso a paso, asegurándose de que yo entendiera todo. Por primera vez en meses, sentí un poco de esperanza. La maestra Kayla se quedó con el teléfono para resguardarlo y me pidió que actuara como si nada en mi casa. No le des a tu papá ninguna razón para sospechar, me advirtió. Nos vamos a mover rápido, pero con mucha precaución. Esa semana fue la más eterna de mi vida. Todos los días regresaba a casa, hacía mi papel, señalaba los errores de mi mamá y fingía que todo estaba bien. Mi papá parecía feliz con mi obediencia. Hasta me dejó ver la tele después de cenar una noche, cosa que casi nunca pasaba. Me senté junto a él en el sillón, cada músculo tenso, contando las horas para que llegara el viernes. Y por fin, el viernes, la maestra Kayla me llamó aparte después de clases. Es hoy en la noche, me susurró. La trabajadora social va a venir con un policía y una defensora de menores. Llegarán a las 7. Solo mantente tranquila y di la verdad. Asentí, con el corazón a 1000, entre miedo y esperanza. Era nuestra última oportunidad. Si esto no funcionaba, no sabía qué sería de nosotros. Pero por primera vez, me atreví a imaginar una vida diferente. Una donde mi mamá y yo pudiéramos respirar tranquilos, sin tener que medir cada palabra, cada paso, y donde por fin estuviéramos a salvo. Ese viernes, volví a mi casa con el estómago hecho nudos. Cada paso rumbo a mi casa se sentía como acercarme a un abismo. No dejaba de mirar el reloj de la escuela, haciendo cuentas de cuántas horas faltaban para que dieran las 7. La espera me ponía tan nervioso que hasta respirar se volvía difícil. Cuando llegué, mi papá estaba de buenas, lo cual, irónicamente, solo hacía todo peor. Andaba silbando en la cocina mientras se preparaba un sándwich. Mi mamá, por su parte, doblaba la ropa casi en piloto automático,
con la mirada clavada en las prendas como si estuviera buscando algo oculto. Me fijé que tenía moretones nuevos en las muñecas, apenas visibles bajo las mangas cada vez que agarraba otra prenda. ¿Qué onda, campeón?, saludó mi papá con voz animada. ¿Qué tal la escuela?, le hincó el diente a su sándwich y se le quedó un poco de mayonesa en la comisura de la boca. Bien, contesté en voz baja, dejando la mochila junto a las escaleras. Traté de comportarme normal, aunque el corazón me latía tan fuerte que juraría que se escuchaba. Lo de siempre. Él asintió, conforme con mi respuesta. Tu mamá va a hacer carne al horno hoy, tu favorita. Me guiñó el ojo como si compartiéramos algún secreto especial, como si fuéramos una familia común y corriente. Le sonreí a la fuerza y subí a mi cuarto, contando escalón tras escalón. Faltaban 7 horas para que llegara la trabajadora social. 7 horas fingiendo que todo estaba perfecto. Me senté en el escritorio, saqué la tarea, pero los problemas de matemáticas solo se borroneaban frente a mí. Los números se movían como si no tuvieran sentido alguno. Ya cerca de las 6:30, escuché que sonó el celular de mi papá. Contestó desde la sala y su voz se oía hasta arriba. Algo del trabajo, un problema que tenía que ir a resolver. Me quedé sin respirar, apenas atreviéndome a esperar algo bueno. Y entonces escuché las palabras mágicas. Está bien, voy, pero no me voy a tardar. Sus pasos tronaron hacia la puerta. Regreso en 1 hora. Más les vale que la cena esté lista. Dio un portazo y enseguida el motor de su coche rugió en la entrada. Corrí a la ventana y vi cómo las luces traseras desaparecían por la calle. No podía creer la suerte que teníamos. Seguro la maestra Kayla se las arregló para sacarlo de la casa antes de que llegara la trabajadora social. Bajé corriendo a buscar a mi mamá. La encontré en la cocina, revisando la carne en el horno. Mamá, le dije con urgencia, alguien va a venir a ayudarnos. A las 7, una trabajadora social y la policía. Su cara se puso blanca como papel y el guante de cocina se le fue al suelo. No, murmuró. No. Ya sabes lo que pasó la vez pasada. Sabes lo que nos va a hacer. Le agarré las manos y la obligué a mirarme. Ahora es diferente. Tengo pruebas. Pruebas de verdad. De esas de las que no se puede zafar hablando. Le conté lo del teléfono, las fotos, las grabaciones. Sus ojos se iban abriendo más y más con cada palabra. Nos va a hacer algo horrible, susurró. Pero noté que junto al miedo, en su mirada apareció una chispa de esperanza, pequeña y frágil, pero ahí estaba. Esta vez no va a pasar nada, prometí, intentando sonar mucho más valiente de lo que me sentía. No ahora. Justo a las 7 en punto tocó el timbre. Mi mamá se quedó parada, aferrada a la barra de la cocina, tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Tomé aire y fui a abrir. En la puerta estaba la misma trabajadora social de antes, la señora Debra, pero ahora venía acompañada de un policía y otra mujer que se presentó como Salem, defensora de menores. Al fondo, al otro lado de la calle, vi a la maestra Kayla en su coche, vigilando. Me dio una pequeña señal con la cabeza animándome. Hola de nuevo, dijo la señora Debra, seria. ¿Podemos pasar? Asentí y los dejé entrar. Mi mamá salió al pasillo claramente temblorosa. La mirada de la trabajadora social se fue directo a los moretones de sus muñecas, ahora totalmente visibles. Señora Johnson, le dijo con voz tranquila, necesitamos hablar. La siguiente hora fue durísima. Nos sentamos en la sala y fui mostrando las fotos, poniendo las grabaciones. Mi mamá lloraba en silencio. Las lágrimas le caían por la cara mientras todo salía a la luz. El policía, el oficial Drew, tomaba notas y hacía preguntas con una voz calmada pero firme. Salem se sentó a mi lado en el sillón y de vez en cuando me ponía la mano en el hombro para darme seguridad. ¿Por qué no nos dijiste la verdad la vez pasada?, preguntó la señora Debra a mi mamá, con ese tono suave pero firme que no acepta excusas. Mi mamá no dejó de mirar sus manos. Él dijo que me iba a quitar a mi hijo, que de todas formas nadie me iba a creer, murmuró apenas. Y tenía razón, no me creyeron. La señora Debra parecía de verdad arrepentida. Me equivoqué, admitió, pero ya estamos aquí y no nos vamos a ir hasta que los dos estén seguros. Justo cuando el oficial Drew explicaba lo que iba a pasar a continuación, escuchamos el rechinido de llantas en la entrada, el portazo de un coche. Mi papá había vuelto antes de tiempo. Sentí que se me helaba la sangre. Ya llegó, susurré, sintiendo el pánico en la garganta. El oficial Drew se levantó al instante y se puso entre nosotros y la puerta. Tranquilos, nos dijo, déjenme a mí. La puerta se abrió de golpe y mi papá entró. Se quedó pasmado al ver a desconocidos en la sala. Por un segundo, la confusión se apoderó de su cara, pero apenas me vio, le cayó el 20 y su expresión se volvió dura, de miedo. ¿Qué chingados es esto?, exigió, con esa voz fingidamente calmada. Se volteó hacia mi mamá. ¿Qué hiciste? Antes de que ella pudiera decir algo, el oficial Drew dio un paso al frente. Señor, soy el oficial Drew, de la policía del condado. Estamos investigando reportes de violencia familiar. El rostro de mi papá cambió al instante. La rabia se le borró para dar paso a una cara de preocupación y desconcierto. Ese teatro ya me lo sabía de memoria. Debe haber un malentendido, respondió con voz suave y convincente. Mi hijo suele inventar historias para llamar la atención. Su terapeuta... Yo no tengo terapeuta, lo interrumpí. La voz me temblaba pero me mantuve firme.
Eso también es mentira. Vi cómo a mi papá se le encendieron los ojos de coraje, pero enseguida se controló. ¿Ven lo que les digo? El niño necesita ayuda. El oficial Drew ni se inmutó. Señor, tenemos fotos y grabaciones de audio que dicen lo contrario. Por primera vez, vi verdadero miedo en la cara de mi papá. No se lo esperaba. Estaba tan acostumbrado a que siempre le creyeran, a salirse con la suya con una sonrisa y una explicación lógica. Pero aquí las fotos no mentían. Las grabaciones tampoco se podían tapar con una sonrisa o unos cuantos pretextos bonitos. Quiero ver esas pruebas de las que hablan, exigió, dando un paso adelante. El oficial Drew levantó la mano. Señor, necesito que se quede donde está. Pero mi papá no le hizo caso y avanzó decidido hacia mí. ¿Qué hiciste? Me soltó entre dientes, ya sin intentar disimular. ¿Qué les dijiste? El oficial Drew reaccionó rapidísimo, poniéndose entre nosotros. Señor, por favor, aléjese ahora. Pero mi papá, en vez de obedecer, se me fue encima intentando agarrarme. Malagradecido. Nunca terminó la frase porque el oficial Drew lo detuvo, sujetándolo con firmeza pero sin perder la calma. Mi papá forcejeaba, la cara roja de coraje. Esto es un absurdo. Soy una persona respetada aquí. No pueden... Ronald Johnson queda arrestado por violencia familiar y poner en peligro a un menor, le dijo el oficial Drew mientras le ponía las esposas. Tiene derecho a guardar silencio. Cuando se lo llevaban, mi papá no dejaba de gritar que nos iba a hacer pagar, que nadie nos iba a creer, que iba a regresar. Pero ahora sus amenazas sonaban vacías, como si ya no tuvieran fuerza ante todo lo que habíamos demostrado. Al irse, la casa se sintió diferente, más tranquila, como si por fin se hubiera ido la tormenta. Mi mamá se dejó caer en el sillón, con la mirada perdida. Salem nos explicó lo que seguía: órdenes de protección, un refugio seguro, apoyo psicológico. Era mucho de golpe, pero por primera vez sentí que sí había salida. La señora Debra se arrodilló frente a mi mamá. Perdón por no haberlo visto antes, le dijo, pero te prometo que esta vez sí te vamos a ayudar. Mi mamá asintió, todavía con lágrimas, pero ahora se veían distintas. Ya no eran de miedo, sino más bien de alivio. Esa noche empacamos solo lo necesario y nos fuimos a una casa segura. Era un departamento pequeñito, en un edificio protegido al otro lado de la ciudad. Nada especial, solo lo básico: camas, una cocina, una sala chiquita con un sillón viejo. Pero por primera vez en mi vida, ese lugar no tenía la sombra de mi papá. Las semanas siguientes se nos fueron entre juntas, trámites y audiencias en el juzgado. Mi papá contrató a un abogado carísimo que intentó pintarme como un problema y a mi mamá como inestable. Pero las pruebas eran demasiado claras. Las fotos, las grabaciones, el historial de todo lo que había pasado. No había manera de ocultarlo. Hugo y sus papás vinieron a vernos a la casa segura. Cuando vieron las pruebas, se quedaron helados. El papá de Hugo no dejaba de disculparse por no haberme creído, por darle el beneficio de la duda a mi papá. Yo no los culpaba. Mi papá supo engañar a todos durante años. Yo sabía que algo andaba mal, me dijo Hugo dándome un toque en el hombro. Te dije que mi mamá iba a ayudar cuando viera las pruebas. Su mamá, que sí era enfermera como él decía, fue de las que documentó las lesiones de mi mamá para el caso. Volver a la escuela fue raro. Los chismes corrieron de volada, como siempre pasa en los pueblos chicos. Algunos niños me sacaban la vuelta porque no sabían ni qué decir, y otros querían ser mis amigos solo por el morbo. Casi siempre me quedaba con Hugo, agradecido porque fue el único que realmente trató de ayudarme, incluso cuando nadie más quería meterse. La señora Kayla me revisaba seguido. A veces me traía galletas o libros que pensaba que me podían gustar. Estoy muy orgullosa de ti, me dijo un día después de clases. Lo que hiciste requirió muchísimo valor. Yo solo me encogí de hombros, incómodo con tanto elogio. Solo hice lo que tenía que hacer. Eso es justamente tener valor, contestó ella. Así de simple. El juez le dio a mi mamá la custodia total y también puso una orden de restricción definitiva contra mi papá. Ya no podía acercarse a nosotros a menos de 150 metros. Al final, mi papá prefirió declararse culpable para que le bajaran los cargos y evitar el juicio, así que ya no tuvimos que pararnos frente al juez a contar todo. Sentí alivio, pero también una parte de mí quería que todos supieran bien lo que nos hizo. Cuando le dieron 2 años de sentencia, me quedé con sentimientos encontrados. Por un lado, se me hacía poquísimo para todos los años que nos hizo sufrir. El fiscal explicó que, con el acuerdo y por buena conducta, igual y salía antes, quizá en un año. Pero por otro lado, el saber que de verdad estaba encerrado, aunque fuera por poco tiempo, nos dio chance de respirar y empezar a sanar. El día de la sentencia, me senté en la sala del tribunal y lo vi cuando se lo llevaban esposado. No volteó a vernos, y ahí me di cuenta que era la primera vez en mi vida que ya no tenía poder sobre mí. Esa noche me solté llorando, no por él, sino por todo lo que habíamos perdido. Mi mamá empezó terapia y se metió a un grupo de apoyo para mujeres que han vivido violencia familiar. Poco a poco la fui viendo diferente. Caminaba con la cabeza en alto, hablaba con más seguridad, empezó a tomar sus propias decisiones sin tener que estar buscando aprobación. Incluso consiguió trabajo en una librería del centro, cosa que mi papá jamás hubiera permitido. Yo también fui a terapia.
Al principio se me hacía raro, no estaba acostumbrado a hablar de lo que sentía ni a admitir que algo me dolía. Mi terapeuta, la doctora Natalie, fue paciente. Me explicó que recuperarse no es algo que pase de la noche a la mañana, que habría días buenos y días malos. Y sí, tenía razón. Algunas noches todavía me despertaba sudando frío, pensando que escuchaba los pasos de mi papá subiendo las escaleras. A veces sorprendía a mi mamá tocándose los brazos, buscando moretones que ya no estaban. Las cosas viejas no se quitan tan fácil. 3 meses después de salirnos, mi mamá y yo nos mudamos a un departamento para nosotros. Era chico pero muy iluminado. Tenía ventanas grandes y la sala la pintó de amarillo, un color que mi papá odiaba. Yo pude escoger que mi cuarto fuera azul, como el cielo. Compramos muebles usados que ni combinaban y colgamos cuadros en las paredes, sin medir ni nada. Una noche encontré a mi mamá sentada en el balconcito, viendo las estrellas. Me senté a su lado y me abrazó con un brazo. ¿Estás bien?, le pregunté. Es una pregunta que últimamente le hago mucho, todavía con miedo de que me oculte algo. Me sonrió de verdad, de esas sonrisas que llegan hasta los ojos. No del todo, todavía no, pero ahí voy. Me apretó el hombro. Los dos vamos avanzando, y era cierto. Poco a poco íbamos saliendo adelante, un día a la vez. Había días difíciles, momentos en que el pasado parecía estar a la vuelta de la esquina, pero por primera vez en mi vida ya no tenía miedo de volver a casa. Por fin sentía que era mi hogar. Al final, a mi papá le dieron 2 años, aunque seguro va a salir antes por buena conducta. A veces me da miedo qué va a pasar cuando regrese, pero mi mamá siempre me recuerda que ahora somos más fuertes. Tenemos apoyo, pruebas y, lo más importante, nos tenemos el uno al otro. La semana pasada Hugo se vino a quedar a dormir. Nos desvelamos jugando videojuegos y comiendo botanas, haciendo cosas normales, por fin, como cualquier niño. En algún momento, su mamá llamó para ver cómo estábamos y le escuché decir que todo estaba bien, que solo era una noche cualquiera en casa de un amigo, nada fuera de lo común, aunque para mí sí lo era. Después de tantos años viviendo con miedo, cada instante cotidiano se sentía como un verdadero milagro. Hasta los días más simples y aburridos ahora significaban una victoria. Hoy tengo 13 años y a veces me cuesta creer que hace apenas un año pensaba que el maltrato era algo normal, que así eran todas las familias, que lastimarse era parte de la vida en casa. Ahora sé que no es cierto. Ahora entiendo cómo debe sentirse de verdad un hogar seguro.